Era solo una niña pobre y callada que pasaba las tardes dibujando engranajes en su cuaderno. Durante una visita a un centro de ingeniería, resolvió un problema que ni los millonarios podían solucionar. Uno de los millonarios la reconoció y todo cambió por completo. Suscribirse a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuando. En las afueras de Guanajuato, donde las casas humildes se mezclan con el polvo del desierto y el sol inclemente, vivía Lupita Hernández, una niña de 11 años cuyos ojos oscuros escondían un universo que nadie había descubierto aún. Su hogar era una pequeña construcción de 2 habitaciones donde convivía con su madre, Esperanza, una mujer trabajadora que se ganaba la vida como costurera en una fábrica textil local. Mientras los demás niños del barrio jugaban a la pelota en las calles empedradas o perseguían cometas en los campos abiertos, Lupita prefería quedarse en el pequeño patio trasero de su casa, sentada bajo la sombra del único mezquite que había sobrevivido a la sequía. Allí, con un cuaderno gastado que había rescatado de la basura y un lápiz que afilaba cuidadosamente cada mañana, dibujaba extraños mecanismos y piezas que parecían salidas de un mundo futurista. «¿Qué estás dibujando ahora, mi cielo?», preguntaba ocasionalmente Esperanza, sin entender realmente lo que veía en aquellas páginas, llenas de líneas precisas y anotaciones meticulosas. «Es un sistema de transmisión hidráulica, mamá, como los que hay en los libros del abuelo Raúl», respondía Lupita sin levantar la mirada de su trabajo, absorta en cálculos que nadie de su edad debería comprender. El abuelo Raúl había sido un hombre peculiar. Autodidacta y apasionado por la mecánica, había trabajado toda su vida reparando maquinaria pesada en las minas de plata que hicieron famosa a Guanajuato. Antes de partir de este mundo, le había dejado a su nieta su tesoro más preciado: una docena de libros desgastados sobre ingeniería mecánica que había acumulado durante décadas. Para cualquier otro niño, aquellos textos habrían sido incomprensibles, pero para Lupita fueron una ventana a un universo fascinante. En la escuela primaria Benito Juárez, Lupita era conocida como la niña silenciosa. Raramente levantaba la mano para participar, aunque sus calificaciones eran perfectas. La maestra Carmela Valencia notaba algo especial en ella, pero no lograba descifrar qué era exactamente. Durante los recreos, mientras sus compañeros correteaban, Lupita se sentaba sola dibujando en su cuaderno gastado. «¿Por qué no juegas con los demás niños, Lupita?», le preguntó una vez la maestra Carmela. «Prefiero dibujar, maestra. Estoy trabajando en algo importante», respondió la niña con una seriedad impropia para alguien de su edad. Una tarde de jueves, la maestra Carmela entró al aula con una noticia que alteraría el curso de muchas vidas. «Atención, niños, tengo un anuncio especial», dijo con evidente entusiasmo. «El próximo viernes nuestra clase ha sido seleccionada para visitar el Centro de Investigación Tecnológica de Guanajuato. Es un gran honor, ya que normalmente solo reciben estudiantes de preparatoria o universidad». Un murmullo de emoción recorrió el salón. El CITG, como era conocido, representaba el futuro brillante al que pocos en aquella zona humilde podían aspirar. Inaugurado hacía apenas 5 años, como parte de un ambicioso proyecto gubernamental para desarrollar tecnologías energéticas sustentables, el centro empleaba a los ingenieros más brillantes del país y trabajaba en colaboración con empresas internacionales. «¿Es verdad que allí trabajan en cohetes espaciales, maestra?», preguntó Miguel, uno de los más entusiastas. «No exactamente, Miguel. Se dedican principalmente a desarrollar sistemas energéticos avanzados y motores híbridos, tecnologías que ayudarán a nuestro país a ser más sustentable y menos dependiente del petróleo». Mientras los demás niños hacían preguntas emocionadas, Lupita permaneció callada, pero sus ojos brillaban con una intensidad nueva. Esa noche, al llegar a casa, hizo algo que nunca antes había hecho. Sacó todos los libros de su abuelo y los extendió sobre el piso de tierra apisonada de su habitación. «¿Qué haces, mi niña?», preguntó Esperanza, sorprendida al ver todos los libros fuera de la caja donde normalmente los guardaban. «Vamos a visitar el centro de investigación, mamá».
Necesito prepararme. Esperanza sonrió, conmovida por la seriedad con que su hija tomaba aquel paseo escolar. Sin embargo, no podía imaginar lo que aquella visita significaría para el futuro de Lupita y de muchos otros. Durante los días siguientes, Lupita estudió con una intensidad febril. Revisó capítulos sobre termodinámica, sistemas hidráulicos, resistencia de materiales y circuitos eléctricos. Muchos conceptos estaban más allá de su comprensión, pero algo en su mente parecía conectar las piezas de maneras que ni siquiera los autores de aquellos textos habían considerado. La noche antes de la visita, mientras su madre dormía, Lupita se escabulló al patio con una vela y continuó dibujando hasta altas horas. No eran simples copias de lo que veía en los libros, eran adaptaciones, mejoras, innovaciones. Como si su mente pudiera ver más allá de lo evidente, encontrando conexiones invisibles entre sistemas aparentemente distintos. «Mañana será un gran día», susurró para sí misma mientras cerraba su cuaderno. No sabía cuán proféticas eran sus palabras. La mañana del viernes amaneció despejada, con ese cielo azul intenso que solo se ve en las tierras altas del centro de México. Lupita se vistió con su único uniforme bueno, que Esperanza había lavado y planchado meticulosamente la noche anterior. Su madre le había hecho una pequeña coleta, adornada con un listón azul que hacía juego con el uniforme escolar. «Te ves hermosa, mi cielo», dijo Esperanza mientras le entregaba una bolsita de papel con su almuerzo. «Aprende mucho y compórtate bien». «Sí, mamá», respondió Lupita, metiendo cuidadosamente su preciado cuaderno en la mochila desgastada que llevaba a todas partes. Al llegar a la escuela, los niños fueron organizados en filas ordenadas antes de subir al autobús rentado para la ocasión. La maestra Carmela pasaba lista, asegurándose de que todos tuvieran sus permisos firmados. Emocionada por la visita, Lupita, preguntó la maestra al verla tan quieta, mientras los demás niños apenas podían contener su entusiasmo. Lupita asintió levemente, apretando la correa de su mochila. «Sí, maestra, mucho. Lo que nadie sabía es que dentro de aquella mochila, junto al cuaderno lleno de dibujos técnicos, Lupita llevaba una pregunta que cambiaría para siempre el curso de su destino y el de quienes la rodeaban. El Centro de Investigación Tecnológica de Guanajuato se alzaba como un monumento al futuro, en medio de una ciudad anclada en su pasado colonial. Su arquitectura de cristal y acero contrastaba con las construcciones de cantera rosa que habían dado fama mundial a la ciudad. Para los niños de la escuela primaria Benito Juárez, cruzar sus puertas fue como entrar en otro mundo. «Por favor, manténganse en grupo y no toquen nada sin permiso», advirtió la maestra Carmela, mientras una joven ingeniera de bata blanca y gafetete se acercaba para recibirlos. «Buenos días, soy la ingeniera Alejandra Montero y seré su guía durante el recorrido», se presentó con una sonrisa profesional. «El CITG es uno de los centros de investigación más avanzados de Latinoamérica y estamos muy contentos de recibir a las nuevas generaciones». Mientras avanzaban por los pasillos iluminados con luz natural, la ingeniera Montero les mostraba maquetas de proyectos, explicaba el funcionamiento de algunos prototipos y respondía a las preguntas entusiastas de los niños. Lupita caminaba en silencio, observando cada detalle con una intensidad que no pasó desapercibida para la guía. «¿Tienes alguna pregunta pequeña?», le preguntó directamente. «¿Podemos ver los laboratorios donde trabajan en los sistemas?» «¿De energía híbrida?», respondió Lupita sin titubear. Alejandra parpadeó, sorprendida por la precisión de la pregunta. «Vaya, alguien ha hecho su tarea. Sí, de hecho, ese es nuestro siguiente destino». El grupo continuó su recorrido hasta Vincentaz, llegar a un área donde varios ingenieros trabajaban frente a pantallas de computadora y enormes mesas llenas de componentes. A través de un ventanal podían verse prototipos de lo que parecían ser generadores de tamaño mediano. «Este es nuestro departamento de sistemas energéticos avanzados», explicó Alejandra. «Aquí desarrollamos tecnologías que combinan diferentes fuentes de energía para crear sistemas más eficientes y menos contaminantes».
Los niños escuchaban con distintos grados de interés, algunos fascinados, otros simplemente impresionados por los equipos sofisticados. Lupita, sin embargo, se había quedado rezagada, mirando fijamente a través de otro ventanal hacia una sala separada donde un grupo de ingenieros discutía acaloradamente alrededor de un prototipo que parecía causar gran frustración. «¿Qué están haciendo allí?», preguntó cuando Alejandra se acercó para pedirle que se reincorporara al grupo. La ingeniera siguió su mirada y suspiró. «Es el proyecto Quetzal, nuestro sistema más ambicioso, un motor híbrido que podría revolucionar el transporte público en todo México. Pero», dudó un momento, «estamos enfrentando algunos desafíos técnicos. El módulo de transferencia está invertido», dijo Lupita con tanta naturalidad como si comentara sobre el clima. «¿Perdón?». Alejandra la miró desconcertada. «El módulo principal, el que conecta el sistema eléctrico con el motor de combustión, está colocado al revés. Por eso falla en los ciclos de alta demanda». La ingeniera Montero se quedó muda por un instante, alternando su mirada entre la niña y el prototipo visible a través del cristal. Parte de ella quería reír ante la absurda idea de que una niña de primaria pudiera identificar un problema que había mantenido ocupado a un equipo de expertos durante semanas. Pero algo en la seguridad con que Lupita lo había dicho la hizo dudar. «¿Cómo podrías saber algo así?», preguntó finalmente con genuina curiosidad. Sin decir palabra, Lupita abrió su cuaderno y le mostró una página donde había dibujado un sistema sorprendentemente similar al que estaban desarrollando, con anotaciones detalladas sobre flujos de energía y puntos de transferencia. «Mi abuelo tenía libros viejos sobre sistemas similares, más pequeños, pero el principio es el mismo», explicó la niña. «Si el módulo está invertido, la energía fluye en sentido contrario durante los picos de demanda y sobrecalienta todo el sistema». Alejandra tomó el cuaderno con manos temblorosas. Lo que veía era imposible. Los dibujos no solo mostraban una comprensión profunda de principios de ingeniería avanzados, sino que incluían mejoras conceptuales que ni siquiera estaban en los libros de texto universitarios. «Espera aquí», dijo finalmente devolviéndole el cuaderno. «No te muevas». Mientras la ingeniera se alejaba apresuradamente hacia la sala donde se desarrollaba la acalorada discusión, la maestra Carmela se acercó a Lupita. «¿Está todo bien, Lupita? ¿Por qué la ingeniera se fue así?». «Creo que van a arreglar su máquina», respondió la niña simplemente cerrando su cuaderno. Dentro de la sala de pruebas, Alejandra interrumpió la discusión con una expresión que mezclaba incredulidad y esperanza. «Ingeniero Ramírez, sé que esto sonará absurdo, pero ¿y si el módulo de transferencia estuviera invertido?». El ingeniero Javier Ramírez, un hombre de unos 50 años con décadas de experiencia y un doctorado del MIT, miró a su colega como si hubiera sugerido que la Tierra era plana. «Montero, ese módulo fue diseñado específicamente para esta configuración. Tiene orientación unidireccional. No hay forma de que esté invertido», respondió con ese tono condescendiente que reservaba para las ideas que consideraba absurdas. «Lo sé, pero ¿y si intentamos reconfigurarlo? No perdemos nada. Perderíamos tiempo, que es exactamente lo que no tenemos. La presentación para los inversionistas es en 3 días». Alejandra dudó. Sabía que lo que estaba a punto de decir podría costarle credibilidad. La sugerencia vino de una de las niñas del grupo escolar que estoy guiando. Como era de esperarse, la sala estalló en risas incrédulas. «¿Ahora tomamos consejos de niños de primaria?». Que se burló uno de los ingenieros más jóvenes. «Quizás deberíamos contratar a toda la escuela y ahorrarnos millones en salarios», añadió otro, provocando más risas. Solo una persona no reía, la doctora Elena Fuentes, directora del proyecto, y una de las científicas más respetadas del país. Con un gesto silencioso, pidió que cesaran las burlas. «Muéstrame los dibujos de esa niña», solicitó a Alejandra. «No los tengo, pero puedo traerla». La doctora Fuentes asintió. Minutos después, Lupita entraba a la sala,
pequeña y aparentemente frágil frente a aquel grupo de expertos que la miraban con una mezcla de curiosidad y escepticismo. «Hola, Lupita. Soy la doctora Fuentes. Alejandra me dice que crees haber identificado nuestro problema. ¿Podrías explicármelo?» Sin intimidarse, Lupita abrió su cuaderno y comenzó a explicar su teoría con una claridad sorprendente. A medida que hablaba, el escepticismo inicial de los ingenieros fue dando paso a un silencio atónito. La niña no solo había identificado correctamente la función del módulo problemático, sino que explicaba con precisión científica por qué su orientación actual causaría fallos. Si lo giran 180 grados y recalibran los sensores de entrada, el sistema debería estabilizarse, concluyó Lupita cerrando su cuaderno. La doctora Fuentes miró al ingeniero Ramírez, quien, a pesar de su evidente incredulidad, no podía refutar la lógica presentada. «Hagamos la prueba», decidió finalmente la directora. Durante la siguiente hora, mientras el resto del grupo escolar continuaba su recorrido por otras áreas del centro, Lupita permaneció en la sala de control, observando cómo los ingenieros implementaban su sugerencia. El módulo fue reconfigurado según sus indicaciones, y los técnicos comenzaron las pruebas. «Iniciando ciclo de prueba», anunció uno de los técnicos, incrementando demanda al 30%, 50%, 70%. Todos los ojos estaban fijos en las pantallas, que mostraban gráficos de rendimiento y temperatura. Por ciento, 90%, 95%, potencia máxima alcanzada. El sistema se mantiene estable. Repito, el sistema se mantiene estable. Un silencio incrédulo llenó la sala, seguido por una explosión de exclamaciones y aplausos. El ingeniero Ramírez se quitó las gafas y se frotó los ojos, como si no pudiera creer lo que veía. La doctora Fuentes, sin embargo, sonreía mientras miraba a la pequeña niña que permanecía quieta en un rincón. «Lupita, acabas de solucionar un problema que nos ha tenido bloqueados durante 3 semanas. Has ahorrado millones de pesos al proyecto y posiblemente has salvado el futuro de esta iniciativa», le dijo acercándose y arrodillándose para quedar a su altura. «¿Cómo podemos agradecerte?» La niña lo pensó un momento antes de responder con voz suave pero decidida. «Quiero venir más veces. Hay otros dibujos en mi cuaderno que quizás les sirvan». Alejandra y la doctora Fuentes intercambiaron miradas. Ambas sabían que acababan de descubrir algo extraordinario, un talento que aparece quizás una vez en una generación. «Creo que eso puede arreglarse», respondió la doctora, con una sonrisa. «Pero primero debemos hablar con tu maestra y tu madre». Cuando Lupita finalmente se reunió con su grupo, nadie excepto la maestra Carmela notó que algo había cambiado. La niña silenciosa parecía igual que siempre, aferrada a su cuaderno, gastado. Pero en los pasillos del CITG, su nombre ya comenzaba a circular en conversaciones asombradas. La pequeña casa de los Hernández nunca había recibido una visita tan distinguida como la que llegó aquel domingo por la tarde. La doctora Elena Fuentes, acompañada por la ingeniera Alejandra Montero, tocó la puerta con cierta vacilación, consciente del contraste entre su automóvil de lujo estacionado en la calle polvorienta y las humildes viviendas que la rodeaban. Esperanza. Hernández las recibió con la dignidad de quien tiene poco, pero lo cuida con orgullo. Las invitó a sentarse en la pequeña sala, donde 2 sillas y un banco improvisado constituían todo el mobiliario. «Señora Hernández, hemos venido a hablar sobre Lupita», comenzó la doctora Fuentes, mientras Alejandra asentía. «Su hija posee un don extraordinario». Durante la siguiente hora, explicaron a una cada vez más asombrada Esperanza lo que había ocurrido en el centro de investigación. Le hablaron del problema técnico que Lupita había resuelto, de los millones de pesos que había ahorrado al proyecto y del asombro que había causado entre algunos de los ingenieros más brillantes del país. «Queremos ofrecerle a Lupita un programa especial», explicó la doctora Fuentes. «Vendría al centro 3 tardes por semana después de la escuela.
Tendría acceso a nuestras instalaciones, a nuestros recursos y podría aprender de los mejores en el campo. Por supuesto, todos los gastos estarían cubiertos, incluyendo transporte y materiales. Esperanza escuchaba en silencio, sus manos retorciendo nerviosamente el borde de su delantal. En otra habitación, Lupita fingía hacer la tarea, pero no, perdía detalle de la conversación. ¿Y qué ganan ustedes con esto?, preguntó finalmente Esperanza, con esa sabiduría que solo da la vida dura. La doctora Fuentes sonrió, apreciando la franqueza. Sinceramente, su hija ve cosas que nosotros no vemos. Patrones, conexiones, soluciones. En el centro tenemos el equipamiento y los conocimientos teóricos, pero Lupita parece tener algo que no se puede enseñar ni comprar. No quiero que la exploten, dijo Esperanza con firmeza. No quiero que la conviertan en una curiosidad o que la hagan sentir diferente. Le doy mi palabra de que eso no sucederá, respondió la doctora. Yo misma supervisaré su programa, y usted podrá acompañarla siempre que quiera. Después de más preguntas y garantías, Esperanza finalmente accedió con la condición de que los estudios regulares de Lupita no se vieran afectados. Cuando las visitantes se marcharon, Lupita salió de su escondite y abrazó a su madre con fuerza. «Gracias, mamá», susurró. «Te prometo que todo estará bien». Esperanza acarició el cabello negro de su hija, preguntándose si había tomado la decisión correcta. Lo que no sabía es que aquel momento marcaría el principio de un camino extraordinario, no exento de dificultades. El primer día de Lupita en el programa especial llegó rápidamente. Vestida con su uniforme escolar y llevando su inseparable cuaderno, fue recibida en la entrada del CITG por Alejandra, quien la guió hasta un laboratorio especialmente acondicionado para ella. «Este será tu espacio, Lupita», explicó la ingeniera. «Tienes una mesa de trabajo, computadora y acceso a la biblioteca digital del centro. Si necesitas algo más, solo tienes que pedirlo». La niña recorrió el lugar con la mirada, deteniéndose en una pizarra blanca que ocupaba casi toda una pared. «¿Puedo usar eso para mis dibujos?» «Por supuesto, es toda tuya». Durante las siguientes semanas, Lupita estableció una rutina. Asistía a la escuela por las mañanas, donde seguía siendo la misma niña callada de siempre, y por las tardes trabajaba en el CITG, absorbiendo conocimientos a una velocidad que asombraba a todos. La doctora Fuentes la visitaba regularmente, asegurándose de que estuviera cómoda y proporcionándole nuevos desafíos para estimular su mente. Fue durante una de estas visitas cuando Lupita compartió una observación que cambiaría el rumbo del proyecto Quetzal. «El sistema que están diseñando tiene un límite», dijo mientras garabateaba en su pizarra. «No importa cuánto lo optimicen, nunca podrá abastecer a una ciudad entera». La doctora Fuentes, que había llegado a respetar profundamente las intuiciones de la niña, se acercó con interés. «¿Por qué crees eso, Lupita?» «Porque lo están pensando como un sistema cerrado, cuando debería ser abierto y adaptativo», respondió, dibujando rápidamente un esquema que mostraba un enfoque completamente diferente. «Si lo diseñan así, podría autorregularse según la demanda y crecer orgánicamente». Aquella conversación llevó a una completa reevaluación del proyecto. La doctora Fuentes presentó las ideas de Lupita al equipo principal, respaldándolas con su propia autoridad científica. Sin embargo, no todos recibieron bien la propuesta. «Con todo respeto, doctora, hemos invertido 2 años en el diseño actual», protestó el ingeniero Ramírez. «Cambiar el enfoque a estas alturas, basándonos en las ideas de una niña», completó la doctora Fuentes. «La misma niña que solucionó un problema que nos tuvo bloqueados durante semanas. Creo que merece ser escuchada». La tensión en el equipo crecía día a día. Algunos ingenieros, liderados por Alejandra y un joven llamado Carlos Mendoza, se mostraban entusiasmados con las ideas revolucionarias de Lupita. Otros, encabezados por Ramírez, veían con recelo la influencia creciente de una niña sin formación académica. Lo que ninguno de ellos sabía es que Lupita era perfectamente consciente de estas dinámicas.
Durante los almuerzos en la cafetería del centro, escuchaba conversaciones, captaba miradas, entendía las políticas internas mejor de lo que cualquiera podría imaginar. Y en su cuaderno, junto a los diseños técnicos, comenzó a hacer otro tipo de anotaciones sobre personas, relaciones y poder. Una tarde, mientras Lupita trabajaba en su laboratorio, recibió una visita inesperada. El ingeniero Ramírez entró con paso decidido, cerrando la puerta tras él. «Lupita, quiero hablar contigo», dijo, intentando suavizar su habitual tono autoritario. La niña dejó su lápiz y lo miró con esa calma inquietante que desconcertaba a muchos adultos. «Has causado bastante revuelo en el centro», continuó Ramírez, «y entiendo por qué. Tienes un don especial, nadie lo niega, pero debes entender que hay procesos, jerarquías, años de experiencia que no pueden simplemente ignorarse». «No quiero ignorar nada, ingeniero», respondió Lupita. «Solo quiero ayudar». «Lo minus entonces». Lo sé». Ramírez se pasó una mano por el cabello canoso. «Pero a veces la mejor ayuda es respetar el trabajo de los demás. El proyecto Quetzal es mi obra magna, ¿comprendes? He dedicado años de mi vida a él». Lupita asintió lentamente, entendiendo más de lo que Ramírez imaginaba. No era la ciencia lo que lo preocupaba, sino su legado, su nombre, su ego. «Sus conocimientos son muy valiosos, ingeniero», dijo finalmente, «y los respeto mucho. Quizás podríamos trabajar juntos en algunas mejoras, manteniendo la esencia de su diseño original». El rostro del hombre se iluminó. Era exactamente lo que quería oír. «Me parece una excelente idea. Podríamos formar un pequeño equipo, tú, yo y quizás la ingeniera Montero». Mientras Ramírez elaboraba planes, Lupita pensaba. Había aprendido una lección importante. A veces, para lograr un objetivo, era necesario tomar un camino indirecto. Si quería que sus ideas realmente transformaran el proyecto, tendría que ser paciente y estratégica. Esa noche, al llegar a casa, Esperanza notó algo diferente en su hija. «Te ves preocupada, mi cielo. ¿Pasó algo en el centro?» Lupita negó con la cabeza, pero luego dudó. «Mamá, ¿alguna vez has tenido una idea que sabes que es buena, pero otros no quieren escuchar?» Esperanza sonrió con melancolía. «Muchas veces, mi niña. Cuando eres mujer pobre y sin estudios, el mundo rara vez te escucha aunque tengas razón. ¿Y qué haces entonces? Busco otra manera de hacerme oír. A veces hay que ser como el agua. Si encuentra una piedra en su camino, no se detiene. Simplemente fluye alrededor de ella y sigue adelante». Lupita abrazó a su madre, agradecida por aquella sabiduría sencilla pero profunda. Esa noche, antes de dormir, hizo un nuevo dibujo en su cuaderno, un sistema donde el agua fluía alrededor de los obstáculos, creando nuevos caminos sin perder su fuerza ni su dirección. Los días siguientes marcaron un cambio sutil pero significativo. Lupita comenzó a trabajar en pequeñas mejoras al diseño original de Ramírez, ganándose poco a poco su confianza. Al mismo tiempo, compartía sus ideas más revolucionarias con Alejandra y Carlos, quienes las incorporaban discretamente en sus propios informes y propuestas. La doctora Fuentes observaba este juego con una mezcla de admiración y preocupación. Una tarde, después de una reunión particularmente tensa, llamó a Lupita a su oficina. «Estás aprendiendo a navegar las aguas turbulentas de la política científica, ¿verdad?», le preguntó directamente. Lupita no fingió inocencia. «Solo intento que las buenas ideas lleguen a donde deben llegar». «Y lo estás haciendo bien», asintió la doctora. «Pero ten cuidado, no todos juegan limpio en este mundo, y no quiero que pierdas lo más valioso que tienes, tu visión única y tu integridad». «No las perderé», prometió Lupita. «Mi abuelo siempre decía que lo importante no es quién tiene la idea, sino que la idea haga un bien mayor». La doctora Fuentes sonrió, reconociendo la sabiduría en aquellas palabras. «Tu abuelo era un hombre sabio. Ahora, hay algo más de lo que quiero hablarte. La próxima semana tendremos una visita importante. Representantes de una fundación internacional que financia proyectos de innovación. Han oído hablar de ti y quieren conocerte». «¿De mí?», Lupita se sorprendió genuinamente. «¿Por qué? ¿Por qué están interesados en talentos excepcionales?
ofrecen becas completas para estudiar en el extranjero, en las mejores instituciones del mundo. Aquella noticia golpeó a Lupita como una ola inesperada. ¿Irse lejos? ¿Separarse de su madre, de su tierra? Nunca había considerado esa posibilidad. «Tienes tiempo para pensarlo», añadió la doctora al ver su expresión. «Solo quería que estuvieras preparada». Esa noche, Lupita miró las estrellas desde el pequeño patio de 1900, su casa, pensando en caminos que se bifurcaban, en oportunidades y pérdidas, en sueños y raíces. En su mente brillante, una nueva idea comenzaba a tomar forma, una que podría cambiar no solo su destino, sino el de muchos otros. El día de la visita de los representantes internacionales llegó con una expectación palpable en los pasillos del CITG. La doctora Fuentes había preparado una presentación especial del proyecto Quetzal, destacando las innovadoras contribuciones de Lupita sin revelar explícitamente que provenían de una niña de 11 años. La delegación estaba compuesta por 3 personas: el doctor Sven Lindberg, un científico sueco de renombre mundial; Hiroshi Tanaka, director de una importante fundación japonesa de innovación tecnológica; y María Santos, una brillante ingeniera brasileña que había revolucionado el campo de la energía sostenible en Sudamérica. Cuando finalmente fueron presentados a Lupita, sus expresiones pasaron de la curiosidad a la incredulidad y finalmente al asombro. La niña, vestida con un sencillo vestido azul que Esperanza había cosido especialmente para la ocasión, lo saludó con la misma serenidad que mostraba ante cualquier persona, sin importar su estatus. «Es un honor conocerlos», dijo simplemente, sosteniendo su cuaderno contra el pecho como un escudo. «El honor es nuestro», respondió María Santos, la primera en recuperarse de la sorpresa. «La doctora Fuentes nos ha hablado mucho de ti, pero debo admitir que esperaba a alguien mayor». «La edad es solo un número», intervino el doctor Lindberg con una sonrisa amable. «Lo que importa es la mente, y la tuya, Lupita, parece extraordinaria». Durante la siguiente hora, los visitantes fueron testigos del talento de Lupita mientras ella explicaba algunas de sus contribuciones al proyecto Quetzal. Su capacidad para articular conceptos complejos de manera clara y accesible dejó a todos impresionados. «Lupita», dijo finalmente Hiroshi Tanaka, «nuestra fundación está interesada en apoyar talentos excepcionales como el tuyo. Queremos ofrecerte una beca completa para estudiar en el Instituto Tecnológico de Tokio, donde tendrías acceso a los mejores recursos y mentes del mundo». La niña agradeció cortésmente, pero no mostró la emoción que esperaban. «Es muy generoso de su parte, señor Tanaka. ¿Puedo preguntar si la beca incluiría a mi madre?». La pregunta tomó por sorpresa al japonés. «Bueno, normalmente nuestras becas son individuales, pero podríamos hacer arreglos especiales para que tu madre te acompañe, al menos inicialmente». «Entiendo», asintió Lupita. «¿Y qué pasaría con los otros niños como yo?». «¿Otros niños?», preguntó María Santos confundida. «Sí, en mi escuela hay muchos niños inteligentes que nunca tendrán la oportunidad de venir a un lugar como este», explicó Lupita. «Niños que arreglan radios viejas o construyen juguetes con basura. Niños que entienden cosas pero nadie les pregunta qué piensan». Un silencio reflexivo siguió a sus palabras. La doctora Fuentes observaba con interés, reconociendo que Lupita estaba llevando la conversación en una dirección inesperada. «Tienes razón», concedió el doctor Lindberg. «Nuestro enfoque ha sido identificar talentos individuales, pero quizás estamos perdiendo una visión más amplia». «¿Qué propones?». «¿Lupita?», preguntó directamente María Santos. La niña abrió su cuaderno y mostró una serie de dibujos que había estado perfeccionando durante semanas. Eran diseños de estructuras modulares, económicas y fáciles de transportar. «Escuelas móviles», explicó, «construidas con materiales reciclados y energía solar. Podríamos llevarlas a comunidades donde los niños no tienen acceso a educación de calidad, ¿no? Para enseñarles lo que ya saben los libros,
sino para ayudarles a descubrir lo que pueden crear con sus propias mentes. La pasión con que Lupita describió su visión captó la atención de todos. No era solo un proyecto técnico, era una misión, un sueño nacido de su propia experiencia. En lugar de llevarme a mí a Tokio, continuó, ¿no sería mejor usar esos recursos para crear espacios donde cientos de niños puedan desarrollar sus talentos aquí mismo, en su propia tierra? No son sí. 3 visitantes intercambiaron miradas. Lo que Lupita proponía era una inversión de su modelo habitual, pero había una lógica innegable en sus palabras. Es una idea fascinante, admitió Tanaka, pero extremadamente ambiciosa. Requeriría un enfoque completamente nuevo. Y colaboración. Local, añadió María Santos. No podríamos simplemente imponer un modelo desde fuera. El CITG podría ser un socio estratégico, intervino la doctora Fuentes. Tenemos la capacidad técnica y los contactos necesarios. La conversación continuó durante horas, evolucionando de una simple entrevista de beca a la concepción de un proyecto revolucionario. Al final del día, los representantes se marcharon con una propuesta para presentar a sus respectivas organizaciones. Un programa piloto de escuelas móviles de innovación tecnológica, comenzando en Guanajuato y con potencial para expandirse a otras regiones. Cuando todos se habían ido, la doctora Fuentes se sentó junto a Lupita en el laboratorio ahora silencioso. Acabas de rechazar una oportunidad que muchos científicos soñarían toda su vida, comentó, sin reproche en su voz. No la rechacé, corrigió Lupita. Solo la transformé en algo más grande. La doctora sonrió, reconociendo la sabiduría en aquella respuesta. Tu madre debe estar muy orgullosa. Aún no le he contado, confesó la niña. Espero que entienda. Lo hará. Es una mujer excepcional, como su hija. Las siguientes semanas fueron un torbellino de actividad. La propuesta de Lupita había generado un entusiasmo inesperado, no solo entre los visitantes internacionales, sino también dentro del propio CITG. Alejandra y Carlos se ofrecieron como voluntarios para el proyecto, y hasta el escéptico ingeniero Ramírez mostró interés, especialmente cuando la doctora Fuentes sugirió que podría liderar el aspecto energético de las escuelas móviles. Una tarde, mientras Lupita trabajaba en el diseño detallado del Minchusin primer prototipo, recibió una visita inesperada en su laboratorio. Era Miguel, uno de sus compañeros de clase, acompañado por la maestra Carmela. «¡Lupita!», exclamó el niño con entusiasmo. «La maestra me trajo para ver dónde trabajas. Es increíble». La maestra Carmela sonrió con calidez. Miguel ganó el concurso de ciencias de la escuela con su proyecto de purificación de agua. Pensé que tal vez podrías mostrarle lo que haces aquí. Durante la siguiente hora, Lupita guió a Miguel por su laboratorio, explicándole sus proyectos y escuchando con genuino interés las ideas de su compañero. Para su sorpresa, Miguel tenía intuiciones brillantes sobre sistemas de filtración que podrían ser perfectos para las escuelas móviles. «Deberías venir más seguido», le dijo Lupita cuando terminaron el recorrido. «Podríamos trabajar juntos». Los ojos de Miguel se iluminaron. «¿De verdad? ¿Crees que me dejarían?». Esa conversación sembró una nueva semilla en la mente de Lupita. Esa noche, habló largo y tendido con su madre sobre sus planes y sueños. «Quiero que otros niños tengan la oportunidad que yo tuve, mamá», explicó mientras compartían una sencilla cena. «No solo los que viven lejos, sino también mis propios compañeros». Esperanza escuchó con atención como siempre hacía. «¿Y cómo piensas lograrlo, mi cielo?». «Voy a pedirle a la doctora Fuentes que creemos un programa para estudiantes locales. Podrían venir al CITG después de clases como yo y trabajar en proyectos reales». «Esa es una idea maravillosa», asintió Esperanza. «Pero no todos los niños tienen tu don, Lupita. Algunos podrían sentirse frustrados. No se trata de tener un don, mamá. Se trata de tener una oportunidad. Cada niño ve el mundo de una manera única. Solo necesitan un lugar donde esa mirada sea valorada». La Pei, sabiduría en las palabras de su hija,
hizo que Esperanza sintiera un nudo en la garganta. A veces olvidaba que aquella niña quieta y reflexiva era apenas una preadolescente. Al día siguiente, Lupita presentó su propuesta a la doctora Fuentes. Un programa de pasantías para estudiantes de primaria y secundaria, comenzando con su propia escuela. Para su alegría, la idea fue recibida con entusiasmo. De hecho, dijo la doctora, los representantes internacionales acaban de confirmar el financiamiento para las escuelas móviles y nos han dado libertad para desarrollar programas complementarios. Tu idea encaja perfectamente. 2 meses después, el primer prototipo de escuela móvil estaba listo para ser desplegado. Era una estructura modular construida principalmente con materiales reciclados, equipada con paneles solares, sistemas de recolección de agua de lluvia y un innovador diseño interior que podía adaptarse a diferentes actividades educativas. El lugar elegido para la primera instalación fue San Juan de Abajo, una pequeña comunidad rural a 1 hora de Guanajuato, donde la escuela local funcionaba en condiciones precarias. La llegada del equipo del CITG, liderado por Lupita y la doctora Fuentes, causó gran expectación entre los habitantes. Esto no es una escuela normal, explicó Lupita a los niños curiosos que se habían reunido para ver la instalación. Aquí no habrá exámenes ni tareas obligatorias. Este es un espacio para crear, para preguntar, para imaginar. A medida que la estructura tomaba forma, los niños de la comunidad pasaron de ser espectadores a participantes activos. Ayudaron a instalar los paneles solares, aprendieron cómo funcionaba el sistema de recolección de agua y comenzaron a familiarizarse con las herramientas y materiales disponibles. El día de la inauguración, toda la comunidad se reunió para celebrar. La doctora Fuentes dio un breve discurso, pero el momento más emotivo llegó cuando Lupita entregó a cada niño un cuaderno similar al suyo. Estos son para que dibujen sus ideas, les dijo. No importa si parecen imposibles o extrañas. Las mejores ideas siempre parecen locas al principio. En las semanas siguientes, Lupita dividía su tiempo entre el CITG, donde seguía trabajando en el proyecto Quetzal y en el diseño de nuevas escuelas móviles, y visitas regulares a San Juan de Abajo para guiar a los niños en sus proyectos. Para su deleite, las creaciones comenzaron a florecer, desde simples molinos de viento hechos con botellas de plástico hasta sofisticados sistemas de riego por goteo que utilizaban materiales desechados. Un día, una niña llamada Rosita, Lem, mostró a Lupita un dibujo que había hecho, un dispositivo para purificar agua utilizando energía solar. El concepto era rudimentario pero ingenioso. ¿Crees que podría funcionar?, preguntó Rosita con timidez. Lupita estudió el dibujo con seriedad. No estoy segura, pero hay una forma de averiguarlo, construyéndolo. ¿Quieres intentarlo juntas? Durante las siguientes semanas, Lupita y Rosita trabajaron en el purificador solar, enfrentando desafíos y haciendo ajustes. Cuando finalmente lograron que funcionara, produciendo agua limpia a partir de una fuente contaminada, la alegría en el rostro de Rosita fue la confirmación que Lupita necesitaba. Su visión estaba dando frutos. Mientras tanto, en el CITG, el programa de pasantías para estudiantes locales comenzaba a tomar forma. Miguel y otros 5 compañeros de la escuela Benito Juárez fueron los primeros en unirse, cada uno asignado a un área diferente según sus intereses y habilidades. Lo que comenzó como un pequeño experimento, pronto se convirtió en un modelo innovador que atraía la atención de educadores y científicos. Una tarde, mientras Lupita trabajaba con los pasantes en un proyecto colaborativo, la doctora Fuentes entró al laboratorio con noticias emocionantes. El proyecto Quetzal ha sido aprobado para su fase final de desarrollo, anunció. Y las modificaciones que sugeriste han sido incorporadas por completo al diseño. El ingeniero Ramírez quiere que sepas que tenías razón sobre el sistema adaptativo. Lupita sonrió levemente, satisfecha no tanto por la validación personal, sino por el avance del proyecto en sí. ¿Cuándo comenzará la implementación? En 3 meses. Y hay algo más. La Fundación Tanaka ha confirmado financiamiento
para 10 nuevas escuelas móviles. Quieren que lideres el proyecto de expansión. Los ojos de Lupita se abrieron con sorpresa y emoción. Su pequeña idea estaba creciendo más allá de lo que había imaginado, pero mientras celebraba internamente, una nueva pregunta surgía en su mente. ¿Cómo equilibrar todas estas responsabilidades crecientes con su propia necesidad de seguir aprendiendo y creciendo? La respuesta llegaría de forma inesperada, en medio de una crisis que pondría a prueba no solo su talento, sino también su visión de un futuro compartido. El amanecer en Guanajuato solía pintar el cielo con tonalidades doradas y rojizas, un espectáculo que Lupita contemplaba cada mañana desde la ventana de su habitación. Sin embargo, aquel día el sol apenas lograba filtrarse a través de una extraña neblina grisácea que cubría la ciudad como un manto opaco. «Parece que habrá tormenta», comentó Esperanza mientras preparaba el desayuno con los escasos ingredientes que quedaban en su despensa. Los últimos meses habían sido económicamente difíciles para muchas familias, incluida la suya, a pesar del modesto estipendio que Lupita recibía del CITG. «No es tormenta, mamá», respondió Lupita, sin apartar la mirada de la ventana. «Es smog. La central energética debe estar funcionando a máxima capacidad otra vez». La Central Eléctrica Regional de Guanajuato, una antigua instalación que combinaba generación térmica y solar, había estado operando de manera irregular durante las últimas semanas. Los cortes de energía se habían vuelto frecuentes, afectando especialmente a los barrios más humildes como el de los Hernández. Lupita se preparaba para otro día dividido entre la escuela, el CITG y las visitas a las escuelas móviles cuando el teléfono sonó. Era raro que alguien llamara tan temprano, y más raro aún que fuera para ella. «Lupita, soy Alejandra». La voz de la ingeniera sonaba tensa. «Necesitamos que vengas al centro inmediatamente. Hay una situación crítica». «¿Qué ocurre?» «La central energética colapsó anoche. Estamos en apagón total, y los sistemas de respaldo del Hospital General están fallando. Hay pacientes en riesgo». El corazón de Lupita dio un vuelco. «Voy para allá». Esperanza, que había escuchado la conversación, ya estaba preparando la mochila de su hija. «Te llevaré en el autobús, será más rápido que esperar al transporte del centro». El trayecto hacia el CITG fue tenso y silencioso. Las calles estaban congestionadas, los semáforos no funcionaban, y una atmósfera de preocupación se palpaba en el aire. Al llegar, encontraron el edificio operando con generadores de emergencia. La doctora Fuentes las recibió en la entrada, con evidentes signos de no haber dormido. «Gracias por venir tan rápido», dijo, guiándolas hacia una sala de conferencias donde varios ingenieros, incluido Ramírez, trabajaban frenéticamente en computadoras portátiles. «La situación es grave. El hospital tiene pacientes en cuidados intensivos y quirófanos. Sus generadores de emergencia están fallando y solo tienen combustible para unas horas más». «¿Qué pasó con la central?», preguntó Lupita, observando los diagramas y datos que se proyectaban en las pantallas. «Un fallo en cascada», explicó Carlos, quien también estaba allí. «Comenzó con una sobrecarga en el sistema de distribución y se propagó hasta los generadores principales. Los técnicos intentaron implementar protocolos de contingencia, pero algo en la matriz de control no respondió correctamente». Lupita escuchaba atentamente mientras examinaba los gráficos de rendimiento previos al colapso. Su mente procesaba la información a una velocidad asombrosa, buscando patrones, conexiones, anomalías. «Han pasado 12 horas y los mejores ingenieros de la región no han podido restablecer el sistema», continuó la doctora Fuentes. «Hemos intentado todo lo convencional». La implicación era clara. Necesitaban soluciones no convencionales. «Quiero ver los planos completos del sistema», pidió Lupita, «y los registros de mantenimiento de los últimos 6 meses». Mientras los ingenieros recopilaban la información solicitada, Lupita tomó una decisión inesperada. «Necesito que traigan a 3 personas, Miguel de mi escuela, Rosita de San Juan de Abajo y Tomás de la escuela móvil de El Capulín». La petición sorprendió a todos. «¿Niños? ¿En medio de una crisis de esta magnitud?».
Lupita, esto no es un ejercicio educativo, objetó Ramírez. Estamos hablando de vidas en riesgo. Precisamente por eso los necesito, respondió con firmeza. Miguel entiende sistemas de refrigeración mejor que nadie. Rosita ha estado trabajando en purificación de agua utilizando energía solar, y Tomás construyó un generador con piezas de automóviles desechados. Ven cosas que nosotros no vemos. La doctora Fuentes, que había aprendido a confiar en las intuiciones de Lupita, intervino. Hagámoslo. Carlos, encárgate de traer a esos niños lo más rápido posible. Durante las siguientes 2 horas, Lupita estudió meticulosamente toda la información disponible sobre la central energética. Sus años de autoformación y meses de trabajo en el CITG le habían dado una comprensión profunda de sistemas complejos que muchos ingenieros con títulos avanzados no poseían. Cuando Miguel, Rosita y Tomás llegaron, acompañados por sus respectivos padres que miraban alrededor con asombro y preocupación, Lupita los recibió como a colegas, no como a niños. «Tenemos un problema grave», les explicó, mostrándoles los diagramas simplificados que había preparado. «Necesitamos restaurar la energía al hospital antes de que sea demasiado tarde». Los 3 niños, seleccionados de entre los cientos que participaban en las escuelas móviles, examinaron la información con una seriedad que sorprendió a los ingenieros presentes. Lejos de sentirse intimidados, parecían energizados por el desafío. «El sistema de enfriamiento principal está bloqueado», observó Miguel, señalando un sector específico del diagrama. «Eso explica por qué los generadores se sobrecalentaron». «Y miren esto», añadió Rosita, acercándose a una pantalla que mostraba las lecturas de diagnóstico. «Los convertidores solares están enviando cargas irregulares. Es como si alguien hubiera cambiado su configuración. O como si estuvieran respondiendo a un patrón externo», intervino Tomás, quien había estado inusualmente silencioso hasta entonces. «¿Qué pasaría si el problema no estuviera en la central, sino en la red de distribución?» Lupita asintió, sintiendo que estaban en el camino correcto. «Exactamente. No es un fallo aislado, es un problema sistémico». Durante la siguiente hora, los 4 niños trabajaron juntos en una solución que combinaba intuición y conocimientos técnicos. Los ingenieros del CITG, inicialmente escépticos, comenzaron a entender por qué Lupita había insistido en traer a estos jóvenes. Veían conexiones que los adultos, condicionados por años de formación convencional, pasaban por alto. «El problema está aquí», anunció finalmente Lupita, señalando un punto específico en el diagrama general. «La matriz de control está intentando optimizar cada subsistema individualmente, pero está ignorando las interacciones entre ellos. Cuando un sistema intenta maximizar su eficiencia, fuerza a los demás a compensar, creando un ciclo de retroalimentación negativa». «¿Y cómo lo solucionamos?», se preguntó la doctora Fuentes, consciente de que el tiempo se agotaba. «Necesitamos reconfigurar la matriz para que adopte un enfoque holístico», explicó Lupita. «En lugar de optimizar cada sistema por separado, debe reconocer los patrones de interacción y adaptarse dinámicamente. Eso requeriría una reprogramación completa», objetó Ramírez. «Tardaríamos días y no tenemos tanto tiempo». «No necesitamos reprogramar todo el sistema», intervino Tomás. «Solo necesitamos un bypass que permita a los subsistemas comunicarse directamente entre sí, sin pasar por la matriz central». «Como un sistema nervioso autónomo», añadió Rosita, cuyos padres eran médicos rurales. «Que pueda regular funciones básicas sin depender siempre del cerebro». La analogía era perfecta. Lupita sonrió, orgullosa de sus jóvenes colegas. «Exactamente, y podemos implementarlo con los recursos que ya tenemos en la central». Con un plan definido, el equipo se trasladó a la central energética. El lugar era impresionante. Una vasta instalación con turbinas masivas, paneles de control y técnicos que corrían de un lado a otro intentando resolver la crisis. El director de la central, un hombre llamado Javier Ordóñez, los recibió con evidente escepticismo. «Me están diciendo que estos niños
van a resolver un problema que mis ingenieros con décadas de experiencia no han podido solucionar? Preguntó mirando a la doctora Fuentes como si hubiera perdido la razón. Le estoy diciendo que tienen una perspectiva que podría ser justo lo que necesitamos, respondió ella con firmeza. Le pido que les dé una oportunidad. Reluctante, pero desesperado, Ordóñez accedió. Bajo la guía de Lupita y con el apoyo técnico de los ingenieros del CITG, los 4 niños comenzaron a implementar su solución. Trabajaron durante horas, configurando interfaces provisionales entre subsistemas, recalibrando sensores y diseñando protocolos de comunicación que permitirían a la central funcionar como un organismo integrado en lugar de como una colección de sistemas independientes. A medida que avanzaban, incluso los técnicos más escépticos comenzaron a reconocer la elegancia de su enfoque. No estaban tratando de forzar el sistema a funcionar según las especificaciones originales. Estaban permitiéndole encontrar su propio equilibrio dinámico. Es como si estuviéramos liberando al sistema en lugar de controlarlo, comentó Carlos, quien trabajaba codo a codo con ellos. Exacto, asintió Lupita. Los sistemas complejos funcionan mejor cuando se les permite autorregularse dentro de parámetros seguros. Finalmente, después de casi 10 horas de trabajo intenso, llegó el momento de la verdad. Con el hospital operando con las últimas reservas de combustible para sus generadores de emergencia, no había margen para errores. Inicien la secuencia, ordenó Ordóñez, con una mezcla de esperanza y temor. Lupita asintió a Miguel, quien ejecutó el comando que activaría su solución. Las pantallas de monitoreo cobraron vida, mostrando datos que fluían entre sistemas que antes operaban aisladamente. Por un momento todo pareció detenerse. Los valores de generación están subiendo, anunció uno de los técnicos. 5%, 10%, 20%. A medida que la energía comenzaba a fluir nuevamente, un aplauso espontáneo estalló en la sala de control. Los números seguían subiendo. 30%, 40%, 50%. «Tenemos confirmación del hospital», gritó otro técnico. «La energía se ha restablecido en las áreas críticas». El alivio fue palpable. La doctora Fuentes abrazó a Lupita, mientras los padres de los otros niños los miraban con una mezcla de asombro y orgullo que ninguna calificación escolar podría jamás igualar. «Lo hicimos», susurró Lupita, exhaustada pero satisfecha. «Lo sí». Que nadie en aquella sala podía imaginar es que aquella crisis no solo había salvado vidas en el hospital, sino que acababa de sentar las bases para una transformación mucho más profunda en la forma en que los sistemas energéticos serían diseñados en el futuro. Y más importante aún, había demostrado el poder transformador de las mentes jóvenes cuando se les da la oportunidad y el respeto que merecen. Esa noche, mientras la ciudad volvía lentamente a la normalidad, Lupita se sentó en el pequeño patio de su casa, bajo el mezquite que había sido testigo de sus primeros dibujos. Esperanza se unió a ella, trayendo 2 tazas de chocolate caliente. «Estoy muy orgullosa de ti, mi niña», dijo, acariciando el cabello de su hija. «Hoy has salvado muchas vidas». «No fui solo yo, mamá», respondió Lupita. «Fueron muchas personas trabajando juntas, y sobre todo, fue confiar en que cada uno tiene algo valioso que aportar, sin importar su edad o su origen». Esperanza sonrió, reconociendo en esas palabras una sabiduría que trascendía los conocimientos técnicos. «Tu abuelo estaría tan orgulloso», murmuró, mirando las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo nocturno. «Creo que lo está». «Mamá», respondió Lupita, apretando contra su pecho el cuaderno desgastado que contenía no solo dibujos técnicos, sino también el sueño de un futuro donde el conocimiento fuera un puente, no una barrera. Lo que Lupita no sabía es que, mientras ella contemplaba las estrellas en Guanajuato, en oficinas corporativas de 3 continentes distintos, ejecutivos de alto nivel discutían con creciente interés sobre una niña mexicana que había resuelto una crisis energética
utilizando un enfoque que desafiaba los paradigmas establecidos. Y entre esas conversaciones surgía una pregunta recurrente: ¿cómo podían asegurarse de que ese talento extraordinario trabajara para ellos y solo para ellos? El destino de Lupita estaba a punto de enfrentar su prueba más difícil, una que pondría en la balanza sus valores más profundos frente a oportunidades que la mayoría consideraría imposibles de rechazar. 5 años habían pasado desde 1970, la crisis energética que catapultó a Lupita Hernández a una fama que nunca buscó. Lo que comenzó como un pequeño programa de escuelas móviles se había convertido en una red nacional de más de 50 centros de innovación juvenil que operaban en las comunidades más marginadas de México. Pero el verdadero impacto de su visión iba mucho más allá de los edificios y equipamientos. En una mañana fresca de octubre, Lupita, ahora una adolescente de 16 años, caminaba por los senderos de tierra de San Cristóbal, un pequeño pueblo montañoso donde se había instalado la más reciente escuela móvil. A su lado, Esperanza, quien se había convertido en la administradora general del programa, revisaba una lista de pendientes para la inauguración programada para la tarde siguiente. El sistema de energía solar está funcionando perfectamente, comentaba Esperanza, y los filtros de agua que diseñó Rosita ya están instalados. Todo está listo para mañana. Lupita asintió, pero su mente parecía estar en otro lugar. Durante los últimos meses, había estado trabajando en un nuevo proyecto, uno que podría cambiar para siempre la forma en que los humanos interactuaban con la tecnología. ¿Sigues preocupada por la presentación en Ciudad de México?, te preguntó Esperanza, conociendo bien a su hija. No es preocupación, mamá. Es que siento que estamos en un punto de inflexión. Si el proyecto Colibrí funciona como creo que lo hará, podríamos estar redefiniendo la relación entre personas y máquinas. El proyecto Colibrí había nacido de la experiencia durante la crisis energética años atrás. Lupita había observado cómo los sistemas se estabilizaban cuando se les permitía establecer sus propios equilibrios, y esa idea había evolucionado hacia un concepto revolucionario, una interfaz adaptativa que permitiría a los humanos y a los sistemas tecnológicos complejos colaborar como verdaderos socios, en lugar de la relación tradicional de comando y control. «Confío en ti, mi niña», dijo Esperanza, apretando su mano. «Siempre has visto posibilidades donde otros solo ven límites». Su conversación fue interrumpida por la llegada de un automóvil que desentonaba completamente con el entorno rural. Un hombre de traje impecable descendió y se dirigió hacia ellas con paso decidido. «Señorita Hernández, lamento interrumpirla», dijo, extendiendo una tarjeta de presentación. «Soy Eduardo Velázquez, representante de Tecnologías Globales. Mi empresa está muy interesada en discutir una colaboración potencial con usted». Lupita tomó la tarjeta con cortesía, pero sin entusiasmo. No era la primera vez que grandes corporaciones intentaban acercarse a ella. Desde que el éxito de su enfoque en la crisis energética se había hecho público, las ofertas no habían dejado de llegar. Contratos de consultoría, propuestas de investigación exclusiva, incluso ofertas para adquirir los derechos de sus diseños. «Agradezco su interés, señor Velázquez, pero como probablemente sabe, no estoy considerando asociaciones corporativas en este momento», respondió con la diplomacia que había aprendido a cultivar. «Entiendo su posición, pero creo que esta oferta podría interesarle», insistió el hombre. «Estamos dispuestos a financiar completamente su red de escuelas móviles durante los próximos 10 años, duplicando su alcance actual. Lo único que pedimos es prioridad de acceso a las innovaciones que surjan de su proyecto Colibrí». La oferta era tentadora, especialmente la parte referente a la expansión de las escuelas móviles. Lupita había estado luchando por conseguir fondos suficientes para llevar el programa a estados más pobres del sur de México. «Le agradezco la propuesta. La estudiaré con detenimiento y me pondré en contacto con usted», respondió finalmente. Cuando el representante se marchó, Esperanza miró a su hija con expresión pensativa. «¿Realmente lo considerarás?» «Debo hacerlo, mamá. No por mí, sino por todos los niños
que podrían beneficiarse de más escuelas. Esa noche, mientras revisaba los detalles finales del proyecto Colibrí en la habitación que le habían asignado en la escuela móvil, Lupita recibió una llamada que cambiaría el curso de los acontecimientos. Era la doctora Fuentes, quien ahora dirigía un consorcio internacional dedicado a tecnologías sostenibles. «Lupita, tenemos una situación crítica», explicó sin preámbulos. El Sistema Integrado de Energía Adaptativa de Europa Central, ADIM-200, ha comenzado a mostrar fallos catastróficos. Sus ingenieros llevan 3 días intentando estabilizarlo sin éxito. El sistema integrado era una evolución directa de los principios que Lupita había aplicado durante la crisis en Guanajuato, pero a una escala mucho mayor, abasteciendo a varias naciones europeas. ¿Qué tipo de fallos están experimentando?, preguntó abriendo su laptop para tomar notas. Oscilaciones impredecibles en la distribución, seguidas por cierres preventivos que dejan a ciudades enteras sin energía. Los protocolos de recuperación automática no están funcionando. Mientras la doctora continuaba explicando la situación, Lupita comenzó a ver patrones familiares. Era como si el sistema estuviera intentando comunicar algo que los ingenieros no podían entender. «Necesito ver los datos completos», dijo finalmente, «y quiero llevar un equipo conmigo». «¿Los mismos niños de antes?», preguntó la doctora, recordando el éxito pasado. «Ya no son niños, doctora. Son algunos de los mejores innovadores que he conocido». Al día siguiente, tras posponer la inauguración de la nueva escuela móvil, Lupita volaba hacia Bruselas acompañada por Miguel, Rosita y Tomás, quienes a sus 15 y 16 años se habían convertido en brillantes colaboradores del programa. Cada uno había desarrollado áreas de especialización únicas: Miguel en sistemas de enfriamiento cuántico, Rosita en interfaces biomecánicas y Tomás en redes neuronales aplicadas a la distribución energética. Al llegar al Centro de Control Europeo, fueron recibidos con una mezcla de esperanza y escepticismo. Los ingenieros europeos, algunos con múltiples doctorados y décadas de experiencia, observaban con curiosidad a los 4 adolescentes mexicanos que habían sido convocados para resolver una crisis que ellos no podían controlar. «Bienvenidos», los saludó el doctor Heinrich Weber, director del consorcio energético. «Les agradecemos que hayan venido con tanta premura. La situación se deteriora por momentos». Lupita asintió, sintiendo el peso de la responsabilidad. «Necesitamos acceso completo a todos los datos y sistemas. Y también quiero hablar con los técnicos que trabajan directamente con los equipos, no solo con los directores». El doctor Weber pareció sorprendido por la seguridad con que aquella joven daba instrucciones, pero la doctora Fuentes intervino. «Sugiero que escuche a Lupita, doctor. Su enfoque poco convencional es exactamente lo que necesitamos en este momento». Durante las siguientes 48 horas, el equipo de Lupita se sumergió en un análisis exhaustivo del sistema. Mientras los ingenieros europeos se centraban en los componentes tecnológicos, ellos buscaban patrones más amplios, conexiones invisibles entre subsistemas aparentemente independientes. «Es como si el sistema estuviera intentando evolucionar», comentó Rosita durante una de sus reuniones privadas. «Pero los protocolos de seguridad lo están restringiendo, creando un conflicto interno». «Exactamente», asintió Tomás. «Han diseñado una inteligencia adaptativa, pero luego la han encerrado en reglas rígidas. Es una contradicción fundamental». Lupita escuchaba atentamente, dejando que sus colaboradores desarrollaran sus ideas. Esa había sido siempre su filosofía como líder: crear espacios donde cada mente pudiera florecer y contribuir desde su perspectiva única. «Lo que necesitamos», dijo, finalmente, «es implementar un protocolo de interfaz que permita al sistema comunicarse directamente con los operadores humanos, no a través de paneles de control predefinidos, sino mediante un diálogo adaptativo». Era una propuesta radical. Esencialmente, estaban sugiriendo tratar al sistema energético no como una herramienta que debía ser controlada, sino como un colaborador
que necesitaba ser comprendido. Cuando presentaron su solución al comité directivo, la reacción fue predeciblemente mixta. Algunos ingenieros la descartaron como fantasiosa, otros la consideraron peligrosamente experimental. Pero el Dr. Weber, quien había estado observando silenciosamente el trabajo del equipo mexicano, tomó una decisión sorprendente. Implementaremos su protocolo en un sector aislado del sistema, anunció. Si funciona, lo expandiremos progresivamente. Durante los días siguientes, Lupita y su equipo trabajaron incansablemente en la implementación del nuevo protocolo. No era simplemente una cuestión de programación, estaban creando un nuevo paradigma de interacción entre humanos y tecnología, uno basado en la comunicación bidireccional y el aprendizaje mutuo. Finalmente, llegó el momento de la prueba. En una sala de control llena de tensión, el Dr. Weber dio la orden de activar el protocolo en el sector designado. Al principio, no parecía ocurrir nada dramático. Las pantallas mostraban flujos de datos normales, los indicadores permanecían estables, pero gradualmente, algo extraordinario comenzó a suceder. El sistema empezó a enviar mensajes no en forma de códigos de error, sino como sugerencias de optimización. «Está comunicándose con nosotros», murmuró uno de los técnicos, observando con asombro cómo la interfaz mostraba alternativas de distribución que ningún humano había programado. «No exactamente», corrigió Lupita. «Está pensando con nosotros. Esta es la esencia del proyecto Colibrí, humano y máquina como socios en un diálogo continuo de optimización». A medida que expandían el protocolo a más sectores, el sistema completo comenzó a estabilizarse. Las oscilaciones desaparecieron, la distribución se volvió más eficiente y los cierres preventivos cesaron. En menos de una semana, la crisis había sido completamente superada. El éxito fue rotundo y sus implicaciones revolucionarias. Medios de comunicación de todo el mundo reportaban sobre la solución Hernández y cómo un equipo de adolescentes mexicanos había salvado la infraestructura energética europea con un enfoque que desafiaba los paradigmas tradicionales. En Ninja, medio de la celebración, Lupita recibió una llamada que la dejó momentáneamente sin palabras. Era el CEO de Tecnologías Globales, la misma empresa cuyo representante la había abordado días antes. «Señorita Hernández, permítame felicitarla por su extraordinario logro en Europa», comenzó con voz afable. «Nuestra oferta anterior queda obsoleta. Estamos dispuestos a quintuplicar el monto para el financiamiento de sus escuelas móviles y ofrecerle la dirección de nuestra división de innovación, con un salario anual de 8 cifras y libertad creativa total». «Suena como una oferta generosa», respondió Lupita cautelosamente. «Lo es, pero debemos ser francos, también estamos negociando la adquisición de los derechos exclusivos del proyecto Colibrí. Creemos que tiene aplicaciones comerciales incalculables». Ahí estaba, la tentación suprema. Con esos recursos podría expandir sus escuelas móviles a nivel global, llevar oportunidades a millones de niños. Pero algo en su interior se resistía. «Necesito tiempo para considerarlo», respondió finalmente. Esa noche Lupita no pudo dormir. Caminó por los jardines del centro de investigación, contemplando las estrellas y pensando en el camino recorrido desde aquel día en que una niña silenciosa había corregido a un grupo de ingenieros expertos. Al amanecer había tomado su decisión. Reunió a su equipo y a la doctora Fuentes para compartirla. «No venderé el proyecto Colibrí a ninguna corporación», anunció. «Voy a liberarlo como un recurso abierto, disponible para cualquiera que quiera implementarlo o mejorarlo». La sorpresa fue evidente en los rostros de todos. «Pero Lupita», intervino Miguel, «eso significa renunciar a millones. Podrías financiar todas nuestras escuelas durante décadas». «Lo sé», asintió, «pero también significaría traicionar el principio más fundamental de lo que hemos construido. Nuestras escuelas no existen para crear tecnología exclusiva que beneficie solo a quienes pueden pagarla. Existen para democratizar el conocimiento, para dar voz a quienes nunca han sido escuchados». Tomás y Rosita intercambiaron miradas y luego sonrieron.
Estamos contigo, dijo Rosita. De hecho, ya teníamos algunas ideas sobre cómo podríamos financiar la expansión sin depender de corporaciones. Durante las semanas siguientes, Lupita y su equipo trabajaron en dos frentes paralelos. La liberación del proyecto Colibrí como recurso abierto, con documentación detallada en múltiples idiomas, y el desarrollo de un modelo de financiamiento sostenible para las escuelas móviles. La respuesta mundial fue abrumadora. Comunidades de desarrolladores en todo el planeta comenzaron a implementar y mejorar el protocolo Colibrí en diversos contextos, desde sistemas energéticos y redes de transporte hasta aplicaciones médicas y educativas. En lugar de limitar su impacto a los clientes de una sola corporación, la visión de Lupita estaba transformando la relación entre humanos y tecnología a escala global. Paralelamente, el modelo de escuelas móviles comenzó a ser replicado en otros países. Organizaciones no gubernamentales, universidades y gobiernos progresistas vieron en él una forma revolucionaria de abordar la brecha educativa y tecnológica. Los fondos comenzaron a fluir, no como inversiones que esperaban retornos financieros, sino como contribuciones a un bien común. Un año después de la crisis europea, Lupita se encontraba en la inauguración de la 100ª escuela móvil, esta vez en una comunidad rural de Oaxaca. A sus 17 años, había rechazado ofertas de las universidades más prestigiosas del mundo, prefiriendo seguir su propio camino de aprendizaje y enseñanza. Mientras observaba a un grupo de niños, experimentando entusiasmados con los equipos recién instalados, sintió una presencia familiar a su lado. Era la doctora Fuentes, quien la había acompañado en cada paso del camino. ¿Sabes qué es lo más extraordinario de todo lo que has logrado, Lupita?, le preguntó la científica. ¿Qué cosa, doctora? Que nunca fue sobre ti. Desde el principio, tu visión siempre incluyó a los demás. Nunca buscaste ser un genio solitario, sino crear espacios donde otros genios pudieran florecer. Lupita sonrió observando cómo una niña de unos 10 años explicaba con pasión a sus compañeros el diseño de una turbina eólica que había mejorado. Mi abuelo solía decir que la verdadera inteligencia no busca aplausos, sino resolver problemas que otros no quieren enfrentar, respondió. Yo solo añadiría algo, y hacerlo de manera que otros puedan resolver los problemas que aún no hemos imaginado. Mientras el sol comenzaba a ponerse sobre las montañas de Oaxaca, tiñendo el cielo de los mismos tonos dorados y rojizos que Lupita admiraba cada mañana desde su ventana en Guanajuato, una nueva generación de mentes brillantes se preparaba para continuar su legado, no como seguidores de un mito, sino como colaboradores en una visión compartida de un mundo donde la tecnología sirviera a la humanidad y no al revés. Y en su cuaderno, aquel que había comenzado con dibujos rudimentarios de mecanismos imaginados, Lupita escribió una simple frase que resumía todo lo que había aprendido en su extraordinario viaje. El verdadero poder no está en lo que sabes, sino en lo que permites que otros descubran por sí mismos.